En el año 1988 estaba siendo un año de muchos conflictos en Argentina. Para que tengan en cuenta, las drogas duras empezaron a correr en Argentina. Algunos morían por sobredosis, otros de HIV. También había un grupo llamado Los Cara Pintada, un grupo de militares que estaba pidiendo el indulto que lograron después en los años 90. Pero sobre todas esas cosas había algo que era una crisis económica profunda y se notaba en las calles. Había una hiperinflación, era más barato prender fuego un billete que un fósforo, para que tengan ustedes en cuenta cómo estaba desvalorizado nuestro dinero. Y la verdad que en medio de toda esta crisis que sucedía en la Argentina, aparecieron unos muchachos cantando una canción que quedó grabada en el tiempo, se llamaba La Ciudad de la Furia, por todo esto que venía sucediendo. Ahora, si estamos viendo de ese año a este tiempo, creo que no ha cambiado nada. Es más, creo que cada vez hay más furia en las calles, más furia en las redes sociales, cada vez hay más furia en los medios y estamos divididos, estamos fracturados como sociedad, como argentinos, estamos fracturados no solo en lo político, estamos fracturados en lo económico, también como religión está fracturado, y creo que lo veo en las redes cuando de pronto alguien levanta un comentario y hay críticos. En vez de haber likes, hoy en día se llaman los famosos dislikes, me disgusta. O tal vez está ese grupo de personas que se llama los haters, que está esperando a que vos te equivoques para que te crucifiquen. Creo que estamos viviendo en esos tiempos críticos. En la época de Jesús no era algo distinto. En la época de Jesús estaba un grupo de políticos llamado herodianos y otro grupo que se llamaba los celotes, el cual había uno que era discípulo de Jesús. También en ese tiempo estaban los judíos y los samaritanos, y entre ellos había rechazo. Había clases económicas distintas, estaba la gente que tenía mucho dinero, estaban los pobres, y detrás de los pobres había un grupo que se llamaba los esclavos, los que simplemente servían a alguien, o sea que no valía nada su vida. La verdad que estaban viviendo en un tiempo muy crítico, muy difícil, en el tiempo de Jesús. Y quiero decirte algo, si Jesús se levantaría físicamente en el día de hoy, creo que haría lo mismo que hace 2000 años. Él no vino a producir más problemas. Él vino a traer una palabra de esperanza, a unir a la gente, a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Ese es el propósito de Cristo. Y entonces allí en Mateo capítulo 5 empieza a hablar el famoso Sermón del Monte. Escuchá estas palabras. Y creo que en medio de una ciudad de furia, como se llama el título de este mensaje, se levanta una voz en la cual trae al corazón paz y trae dirección también. Escucha las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5. Dice así la versión Nueva Traducción Viviente. Tal vez nosotros estamos acostumbrados a la palabra bienaventurados, pero una palabra que usamos muy en día hoy se llama Dios te bendice o Dios bendice. Esta es la palabra que dice aquí en Nueva Traducción Viviente. Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta la necesidad que tienen de Él. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Quiero hacer un paréntesis en esto, hambre y sed de justicia. Mucha gente reclama justicia, pero en lo que en realidad estoy seguro que muchos de ellos no les gustaría que exista la justicia. Porque cuando hablamos de la justicia, sí es fácil cuando hablamos de los otros, pero cuando hablamos de nosotros, es compleja la justicia. Seguramente no queremos ser castigados, nos gustaría que tengan gracia, misericordia, pero cuando hablamos de los demás, pensamos que sí se necesita justicia. Pero la Biblia dice, bienaventurado el que tiene hambre, o sea, es para uno, y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurado, Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Los que procuran la paz serán llamados hijos de Dios. Creo que en algún punto de toda esta historia la iglesia erró el camino. Como iglesia hemos errado el camino. Y dejaron de ser estos principios fundamentales para nosotros.
Y en vez de buscar la paz, ya no somos procuradores de paz. En vez de buscar ser los pobres de espíritus que necesitan sí o sí de Él, somos personas tal vez altivas e independientes de Dios. Creo que en algún momento hemos torcido el camino y hemos cambiado las lágrimas en oración por las quejas y críticas ante las personas. Creo que en algún momento como iglesia nos hemos perdido y no hemos entendido que Dios bendice la humildad y en realidad nosotros nos estamos manejando con prepotencia en algunos asuntos. Y no hablo de no ser seguros o firmes con nuestros pensamientos, pero Dios dice que Él bendice la humildad. Creo que nos olvidamos que a veces nosotros fuimos recibidos por compasión de Dios. Y cuando alguien necesita compasión, nos olvidamos o lo tratamos con dureza, olvidando también que siempre necesitamos de compasión, como decía la regla de oro. Ni que hablar de la paz. Y no quiero juzgarte con esto porque yo me siento identificado que en algún momento me encuentro enredado en conversaciones que en vez de edificar, unir, proyectar, me encuentro en charlas que están fracturando nuestra sociedad. Creo que la iglesia es el momento que tome las palabras de Romanos 14:9 que dice: así que los cristianos debemos seguir lo que contribuye la paz y la mutua edificación. Efesios 4:29 vuelve a repetir Pablo las mismas palabras, pero de otra forma. Ninguna palabra sucia, corrompida salga de tu boca, sino la buena que es necesaria para la edificación con el fin de dar gracia, favor a los que escuchan. Te pones a pensar esto y analizarte vos mismo y decir, en realidad le estoy diciendo palabras que construyen a la gente, que los favorecen, o en realidad yo estoy haciendo todo lo contrario, fracturo, divido, en vez de generar paz, en vez de hablar con humildad, hablo con prepotencia. La verdad que este es un análisis importante, porque si queremos levantar una voz en una ciudad de furia, no tiene que ser con furia, tiene que ser humilde como la del Señor, con gracia, con paz. ¿Saben? En un momento dice que había un hombre que tenía un caballo. Ese caballo, en un momento vino un demonio, no uno de corbata, un demonio hablando de un espíritu demoníaco, lo suelta el caballo. Va hasta la estancia del vecino, come su siembra. Este vecino lo ve y le dispara con su escopeta, mata al caballo. Cuando el dueño del caballo se entera, se enardeció y en un poco de ira fue y llevó un arma y mató a su vecino que había matado el caballo. La mujer tomó venganza entre sus manos y dice, me quitó mi marido. Y fue hasta el dueño del caballo y también le quitó la vida. Ese joven hijo de este dueño del caballo se enojó y tomó venganza y prendió fuego la casa de su vecina, quemando a ella y a sus hijos. Parte del pueblo, cuando se enteró tremenda noticia, hizo lo mismo con la casa de este joven. Y saben, y así continuó la maldad hasta que un hombre sabio fue y le preguntó al demonio y le dijo, ¿por qué hiciste tanta maldad? El demonio le respondió, yo no hice tanta maldad, yo lo único que hice fue soltar el caballo. Y a veces nosotros tenemos que entender que si bien hay un espíritu detrás de todo esto, nosotros tenemos que entender nuestra responsabilidad y nuestra funcionalidad como cristianos en medio de una sociedad furiosa. Nosotros somos los pacifistas, nosotros somos los que llevamos la esperanza, nosotros somos los que llevamos la paz, el evangelio de las buenas noticias. La gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Ahora, cuando Jesús va a hablar acerca de esto y va a decir cómo nosotros podemos ser, Jesús apunta directamente a tres cosas internas de nosotros. Apunta a tu corazón, mi corazón, apunta a tu mente y apunta a tu espíritu. Esos tres lugares son donde Dios está queriendo hacer una transformación, un cambio. Apunta a tu parte interna, porque en tu corazón es como dice la palabra de Dios en Proverbio, dice que de él mana la vida. Y quiere decir que si eso adentro está mal, todo lo de afuera está mal. Muchas personas tratan de agarrar y decirle a la gente que cambie sus palabras, pero el problema no son las palabras. No es el problema de maldecir, es el problema que está en el corazón. Jesús dijo estas palabras también allí en el Sermón del Monte. Le va a decir en un momento, le dice, si ustedes se enojan contra su hermano, en su corazón ya lo mataron.
porque Jesús está viendo lo de profundo, el problema de raíz que se llama el corazón, lo que está dentro de nosotros. Es más, en un momento dice, si ustedes miran a una mujer para codiciarla y tiene su esposo, en realidad ya cometiste adulterio, tu corazón se manchó. Entonces Jesús no apunta a las cosas prácticas, apunta a la raíz del problema. Y esto es lo que hace Jesús. ¿Saben? En Santiago capítulo 3, versículo 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Y me imagino, un domingo cantando Jesucristo basta, y el lunes diciendo, quejándose porque no tengo, me gustaría comprarme tal cosa. Entonces, no puede salir de la misma boca bendición y maldición, dice Santiago. Hermanos míos, esto no debe ser así. Capítulo 3, versículo 11. ¿Alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? La respuesta es no. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y las vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce al mismo tiempo. Escuchen esto. El problema no son las consecuencias, no es el fruto. El problema es de qué está hecho el árbol. Ese es el verdadero problema. Generalmente nosotros atacamos las consecuencias de una situación. Sin embargo, nunca atacamos las causas. Nunca vamos hacia lo profundo, hacia lo que es el corazón de la persona. ¿Saben? Muchas veces queremos atacar los resultados, pero no miramos lo que se cultiva, qué es lo que estamos cultivando en los corazones. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice así, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y si siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, pero si siembra para lo interno, lo espiritual, del espíritu segará vida. Jesús no apunta a las cosas externas, Jesús apuntó directamente a lo más profundo de nuestro ser, nuestro corazón. Y Dios está queriendo hacer eso nuevamente en su iglesia, en vos, en mí, apuntar a tu corazón a cambios profundos. Porque el problema no es lo que vos decís, el problema no es lo que vos hacés, el problema es lo que está adentro tuyo, cómo está tu corazón, qué estás cultivando en ese corazón. Pensando en la mente también, la pregunta es ¿con qué estás llenando tu cabeza? Porque lo que vos alimentás tu mente también va a producir en tu vida. Algunas personas dicen, ahí los evangélicos, los cristianos, lo que hacen es lavarle la cabeza. Y quiero decir, sí, queremos lavarle la cabeza a todos, por favor, porque algunos tienen una cabeza muy sucia y necesita ser lavada. Eso es lo que está haciendo la iglesia, tratando de que el corazón se cambie. Esto es lo que está queriendo hacer Cristo, que se cambie una mente. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, decía el Señor, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esos pensamientos ya no tienen que ser forjados por un sistema social, conductas erradas, debe ser forjado de acuerdo a lo que el Señor está queriendo con tu vida. Anotá estos principios de Mateo capítulo 5, Dios quiere que seas humilde, armate de ese pensamiento. Dios quiere que seas pacifista, armate de ese pensamiento. Quiero ir cerrando un poco esta charla del día de hoy. Te decía que Dios apunta a lo de adentro, porque si se cambia lo de adentro, los frutos son correctos. Saben que uno de los versículos en Gálatas dice que el fruto del Espíritu, y cuando estamos hablando del fruto del Espíritu, es porque es el resultado de algo que sucede adentro, algo espiritual que se transforma en algo material, algo que es intangible se puede transformar en algo tangible, y dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, y ahí empieza a relatar cada uno de ellos, y muchos cristianos quieren tener estas cosas pero sin trabajar lo espiritual en sus vidas. El que vive para la carne, de la carne cosechará corrupción, pero si vivís para lo espiritual, de lo espiritual vas a cegar vida. Por eso, importante, querido hermano y amigo, en algún momento de la vida hemos perdido la dirección y dejamos de ser la voz de Dios en medio de una sociedad que está fracturada. Dios quiere que volvamos a tener ese lugar en este tiempo, ese lugar transformador. Personas que dicen, queremos vivir trabajando primero lo interno para mostrar las cosas externas en nuestra vida. Quería cerrar en esta noche
Dios está queriendo levantar una nueva generación de cristianos. Me da dolor ver que muchos cristianos en este tiempo se han dedicado a hablar solo de política, a hablar acerca solo de la corrupción, a hablar acerca de la fractura que hay dentro de las religiones. Es el momento de empezar a practicar estas cosas que el Señor nos dejó, porque dice, Dios bendice a esas personas. Yo quiero la bendición de Dios. Yo quiero que Dios me bendiga, que Él hable bien de mí. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Son los humildes, los pacifistas. En realidad son los que derraman sus lágrimas delante de mí, son los que me dicen, te necesito, Dios. Esos son los que Dios bendice. Sueño con una generación de cristianos que en realidad digan, quiero hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es esta, querido hermano y hermana, que vos puedas cumplir con estos principios del reino. Me preguntaba, ¿qué pasaría si los cristianos empezamos a practicar estas cosas? Yo lo primero que digo, la gente abriría grande los ojos porque dice, ¿qué le pasó a este muchacho, a esta chica? Ya no escucho quejas, no escucho críticas, no escucho enojo, no escucho ira. Estoy escuchando a alguien sensible, con compasión, con gracia. Si practicaríamos esto, déjenme soñar un poquito, creo que la gente haría cola para buscar a los cristianos. Creo que gente diría, yo quiero ser un cristiano. Hay algo distinto, hay gozo, hay paz. Y sin necesidad de pelear, de discutir. Qué tremenda estas cosas. Imagínense cristianos seguros, pero sin prepotencia, sin altivez, con amor, con perdón, con gracia. Ese sería el reino de los cielos aquí bajado a la tierra. Eso seríamos nosotros. ¿Qué tal si cada uno de nosotros empieza a vivir un tipo de vida así? ¿Sabes? Hablando de hambre y sed de justicia, yo quiero cerrar con Jesús. Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cristo es la justicia de Dios para con nosotros. ¿Sabías que Cristo es tan justo que en vez de que nosotros recibamos el castigo, Él llevó el castigo para que nosotros seamos perdonados, para que vos seas perdonado? ¿Sabés que cuando murió en la cruz, Él estaba cargando tu pecado y mi pecado para poder darte vida y declararte justo? ¿Y sabés qué? Lo único que necesitas hacer es abrir tu corazón. Si todavía no le has recibido a Él como tu Salvador, tenés que abrir tu corazón y decirle, Jesús, quiero recibir el regalo del perdón. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Quiero que me des esa vida eterna. Y si le decís así de corazón, la palabra de Dios dice que sos hijos de Dios en este momento. Y bienvenido a esta familia de fe que estamos haciendo. Dice la Biblia que hay gozo en los cielos por un pecador cuando dice, yo necesito de Jesús. Dice que el cielo se alegra. Nosotros también nos alegramos. Me hablaba un amigo mío y me dice, estoy lleno de gozo porque guié a una persona a los caminos de Cristo. Qué lindas palabras que me compartió en esta semana. Y la verdad que nos alegramos también con vos. Pero quiero dejar a la familia de la fe el último consejo ya para irnos. ¿Saben? A veces nosotros queremos algo sin trabajar antes. Y cuando te estoy diciendo que hay algo en el corazón, que Dios quiere trabajar en el corazón, en tu espíritu, quiere trabajar en tu mente, me hace acordar a alguien que la otra vez me dijo, ore por mí, pastor, porque yo no estoy bien. ¿Y qué es no estar bien? No estoy bien con Dios. ¿Por qué? ¿Lees la Biblia? No, dejé de leer, dejé de orar. Y le digo, y no sé qué querés que haga yo. Le digo, si vos querés estar bien, tenés que tomar una decisión, tenés que cultivar lo interno para cosechar lo externo. Entonces, yo no puedo orar por vos para que estés bien con Dios si es responsabilidad tuya estar bien con Dios. O sea, tenés que tomar una palabra de Dios y empezar a leerla con nuevos ojos, orar con sinceridad, hablar con Dios. Querido hermano, si no estás dedicando tiempo a cultivar las cosas espirituales, internas, no podés pretender que tu vida sea una vida de gozo, de paz, de felicidad, de Dios, lleno de generosidad. No podés pretender eso, hermano. Por eso quiero dejarte una exhortación con amor. Lo que vos dediques tiempo a que crezca es lo que va a crecer. Si tú dedicas tiempo
a crecer en tu vida espiritual, en tu relación con Dios, en una mente clara, en un corazón dispuesto, si siembras en eso, eso también vas a cosechar. Qué lindo sería que nuestra iglesia tenga ese impacto en medio de nuestra ciudad. Oro por eso. Y espero que vos seas parte de este ejército que se está levantando para decir, Señor, queremos ser como vos, en nuestros trabajos, en nuestros colegios, en cada uno de esos lugares. Dios te bendiga. Déjame terminar orando por vos. Padre del cielo, muchas gracias por este tiempo y quiero pedirte la bendición sobre cada uno de los oyentes. Pedimos que tu iglesia pueda cumplir con este plan tuyo, ser una voz en una ciudad de furia, en medio de conflictos, que podamos ser los pacifistas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, nos estamos encontrando. Recordá ser parte de un grupo pequeño. Yo tengo mi grupo pequeño, seguramente en este momento estoy con ellos, compartiendo en este momento una mesa, así que deseo que también puedas experimentar lo mismo y disfrutar de esa comunión que podemos tener en la fe. Dios te bendiga, nos vemos el próximo domingo, Santa Cena.